Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ameyali Gutiérrez Gómez y el día de hoy presentaré mi proyecto de este segundo parcial de historia, el cual tratará sobre obras artísticas en el siglo XIX en México. Primero que nada, en este video veremos 8 obras artísticas en México que se mencionaron en el siglo XIX. En este caso voy a platicar un poco sobre pinturas, escultura, arquitectura y literatura. Voy a comenzar con una pintura llamada Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel en 1875 por José María Velasco. Esta pintura es una de las más icónicas del siglo XIX en México. José María Velasco, maestro del paisajismo, representa el Valle de México con una precisión científica y artística extraordinaria. La obra refleja la influencia del romanticismo y el realismo, destacando la naturaleza como símbolo de identidad nacional en una época en la que México buscaba consolidar. Después tenemos otra pintura llamada El suplicio de Cuauhtémoc en 1893 por Leandro Izaguirre. Es una de las pinturas históricas más famosas del siglo XIX en México. Representa el momento que el último emperador mexica, Cuauhtémoc, es torturado por los conquistadores españoles, quienes querían que revelara la ubicación del tesoro azteca. La obra, de gran dramatismo y realismo, es un ejemplo del nacionalismo mexicano que surgió en el arte del siglo XIX. La última pintura es llamada Fray Bartolomé de las Casas en 1875 por Félix Parra. Esta pintura muestra a Fray Bartolomé de las Casas, un fraile español defensor de los derechos de los indígenas, rodeado de nativos en situación de sufrimiento. La obra refleja el interés del siglo XIX por reinterpretar la historia de la conquista de México y enfatizar las injusticias cometidas contra los pueblos originarios. Ahora una escultura llamada El Caballito en 1802 por Manuel Tolsa, aunque fue terminada en 1802, esta escultura se mantuvo como un referente artístico durante todo el siglo XIX. Es una estatua ecuestre de Carlos IV de España, hecha en bronce y colocada en la Ciudad de México. A pesar de que México obtuvo su independencia en 1821, la escultura siguió siendo admirada como una obra maestra del neoclasicismo, influenciando a los artistas mexicanos del siglo XIX. Ahora pasamos a la literatura con la primera obra, El Periquillo Sarmiento, en 1816, por José Joaquín Fernández de Lizardi. Considerada la primera novela publicada en América Latina, esta obra es una sátira de la sociedad novohispana y sus defectos. Fernández de Lizardi, con un estilo picaresco, narra las aventuras de Periquillo, un personaje que representa la corrupción y la falta de educación de la época. Fue una obra clave en la transición del periodo colonial a la independencia de México. Después, otra obra de la literatura es llamada Los bandidos del Río Frío, en 1891 a 1893 por Manuel Paño. Es una de las novelas más importantes del siglo XIX en México. Retrata la vida en el país durante la primera mitad del siglo, abordando temas como la delincuencia, la corrupción y la vida rural. Es una obra costumbrista que muestra con detalle la realidad social y política de la época, influenciada por el realismo literario europeo. Y ahora, por último, la arquitectura. La primera obra es Palacio de Minería, en 1813 por Manuel Tolsa otra vez. Este edificio, terminado en 1813, es un claro ejemplo del neoclasicismo en México y fue un referente arquitectónico durante todo el siglo XIX. Diseñado por Manuel Tolsa, el Palacio de Minería se construyó para la formación de ingenieros en minería y metalurgia, actividades fundamentales en la economía del México independiente. Y para terminar, el Teatro Degollado, terminado en 1866. Ubicado en Guadalajara, Jalisco, este teatro es una de las construcciones más representativas del neoclasicismo en México. Su construcción comenzó en 1856 y se inauguró en 1866. A lo largo del siglo XIX fue un importante centro cultural, albergando óperas, conciertos y presentaciones teatrales. Su fachada y decoración interior reflejan la influencia europea en la arquitectura mexicana de la época.